Pon ese amor en nosotros, Señor. Pon tu amor para que podamos amar a nuestros semejantes. Y Padre, ayúdanos a entender los tiempos que están prontos y cercanos. Ayúdanos, Señor, a hablar de ti, de tu palabra, de tus maravillas, a todas las personas que conozcamos. Ayúdanos a hablar con denuedo tu palabra y sobre todo, Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. Pues les reiteramos la bienvenida, hermanos. Gloria a Dios que están ustedes con nosotros en este lugar, y vamos a disponer nuestro corazón para alabar a nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos están gozosos? Amén. ¿De verdad? Gloria a Dios. ¿Y por qué están gozosos? ¿Estamos aquí? ¿Sabes qué me goza en el Señor? Que cada día es una nueva oportunidad para alabarlo, y cada día el Señor nos demuestra sus fortalezas, sus bendiciones y sobre todo su bondad. Como dice la palabra en Proverbios, cada mañana se renuevan sus misericordias. Así que por eso acompáñame a cantar este canto. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar, por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Gloria a Dios. Sí, si quieres. Amén. Es maravilloso
Agradecer la bondad del Señor. Gloria a Dios. Sí, sí. Detalles técnicos. Eso pasa cuando... Mira, no sé si sea cierto, pero hay una creencia de que cuando pasan ese tipo de cosas es porque estamos agradando al Señor y el enemigo no está muy a gusto, que digamos. No sé, no tengo un sustento bíblico de decírtelo, pero en algunas ocasiones que tú mismo sientes que, bueno, uno cuando está aquí al frente y está tocando y sientes, eh, ¿cómo te lo explico? Una situación, a veces se nos dice que no tengamos que sentir tanto porque las cosas son espirituales, pero hay situaciones que se sienten en lo espiritual. A veces puedes sentir hasta la santidad de una persona, la percibes. Y este tipo de cosas, en lo personal, te lo doy como testimonio, me ha pasado cuando la congregación está en armonía, se canta en armonía, empieza a haber esa conjunción espiritual que agrada a Dios y al enemigo no le gusta. Pasa de repente, se te rompen las cuerdas, se te va el sonido, cosas que dices, ¿cómo? Tal vez no lo expliquemos, igual y son figuraciones mías, pero lo más importante, hermanos, es que vamos a seguir alabando al Señor con la siguiente canto. Te invito a que lo cantes para Dios, porque al final de cuentas la honra y la gloria es para Él, porque Él es el que reina, el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria,
sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Gloria a Dios. ¿Cuántos clamamos por el Señor? Hermanos, estaba viendo un documental. Bueno, más bien un stream de la situación ahorita, de lo último que ha pasado en Rusia, más bien de la última jugada que han hecho los rusos. Y se supone que van a bajar, para los que les gusta la economía, van a bajar la producción de barriles de petróleo de 500,000 menos al día. Tú me dirás, pues aquí ¿qué me importa, no? Pero eso va a tener repercusiones económicas para todo el mundo. Y lo peor es que va a hacer que entre en conflicto el occidente con Oriente. La OPEP, que la maneja Arabia Saudita y Estados Unidos principalmente, y toda Europa. Te platico esto no por espantarte, hermano, pero la verdad es que cuando analizamos este tipo de cosas con los ojos de la palabra y con los ojos del Señor, te das cuenta que no falta mucho para que venga el Señor. Y va a haber, como decía el Señor Jesús en Mateo 25, 24 y 25, pestes, guerras, rumores de guerras, terremotos. Acaba de pasar uno muy fuerte en Turquía y Siria. Entonces, las señales se están cumpliendo, pero el Señor nos dice: confiad, yo estoy contigo. Y así se llama el siguiente canto. Confía, yo estoy contigo, confía. Yo estoy contigo, confía. Yo estoy aquí, dice el Señor. Confía, yo estoy contigo, confía. Yo estoy contigo, confía. Yo estoy aquí, dice el Señor. Te di mi salvación, por tu nombre te hablé. Hijo mío eres tú. A través de las aguas, por el fuego también, te rescataré. Yo no temeré. Yo no temeré. Conmigo está el Señor.
confiar. Yo estoy contigo, confiar. Yo estoy contigo, confiar. Yo estoy aquí, dice el Señor. Confiar. Yo estoy contigo, confiar. Yo estoy contigo, confiar. Yo estoy aquí, dice el Señor. Te di mi salvación, por tu nombre te hablé. Hijo mío eres tú. A través de las aguas, por el fuego también te rescataré. Yo no temeré. Yo no temeré. Conmigo está el Señor. Confiar. Gloria a Dios, Señor. Confiamos en el Señor, hermano, porque pues, nos ha dado salvación. Y a final de cuentas, el Señor es el que nos... Sí, bravo. Bien dice la palabra que en los niños perfeccionó la alabanza. Y pues te comento que cuando vemos este tipo de noticias, nuestra carne primeramente se atribula, se abate. El ser humano, más bien yo creo que uno de las emociones que más nos refleja nuestra carne es la incertidumbre, el no saber qué va a pasar. No, cuando estás enfermo y vas al médico y te van a hacer estudios, la incertidumbre de, híjole, ¿qué tendré? Cuando te despiden de un trabajo y dices, híjole, ¿qué voy a hacer? Cuando tienes un problema legal que ves que no se va a resolver y dices, híjole. O cuando traes un problema con tu familia. Pero aparte de que eso, la carne es normal que se atribule en ese sentido. Pero en toda la palabra, en toda la Biblia, nos habla de que confiemos en el Señor, esperemos en el Señor. Y precisamente el siguiente canto habla de lo que a veces tenemos que recordar con la palabra, o más bien nos recuerda el Señor con su palabra, pero que nosotros mismos nos lo tenemos que decir. Esa es la razón de nuestra fe. Dice la palabra, por fe andamos, mas no por vista. La incertidumbre es ese vacío de no poder ver qué sucederá. La vista es el sentido corporal que tenemos para ver lo que sucede. Pero en el sentido espiritual está la fe, porque ahí confiamos y esperamos en el Señor. Esperamos en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios.
espera en Dios, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, porque eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, permítenos gozarnos en ti, en tu palabra. Y aunque sabemos que a veces, Señor, a veces nuestra carne se atribula, y quedamos sin esperanza, Señor. Pero como decía el apóstol Pablo, estad gozosos, velad, porque esperaremos en ti, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, por esta tu congregación, esta tu grey, que seas tú en cada vida de los hermanos, en cada familia aquí representada, Señor. Sé tú proporcionarnos el pan de vida que es Cristo Jesús, el agua de tu Espíritu Santo que nos alimente día con día. Alimenta esta tu grey, Señor, y sobre todo, haznos andar por fe y no por vista. Que cada cosa que hagamos, Señor, sea para ti, para tu honra, para tu gloria, para tu alabanza. Que dejemos atrás, Señor, el querer agradarnos a nosotros mismos. Que dejemos atrás, Señor, cualquier cosa carnal, cualquier situación. Que aprendemos a estar contentos con lo que tú nos das. Aprendemos, Señor, a hacer tu voluntad, pero sobre todos, aprendamos a hablar de ti y ser obreros aprobados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios. Esperemos en Dios y vamos a escuchar palabra del Señor. Toma asiento, hermano, Dios te bendiga. Sí. Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Los pequeños van a salir
Sí. Bueno, vamos a... Sí, los pequeños salen a su clase, les damos oportunidad, pueden ir subiendo. Y vamos a disponer nuestro corazón, mis hermanos, a la palabra de nuestro Dios. Nosotros que quedamos acá y vamos buscando en nuestra Biblia la carta de Pablo a los Filipenses, perdón. La carta de Pablo a los Filipenses. Capítulo 3. Y vamos a leer, mis hermanos, vamos a dar lectura del versículo 12 al versículo 21. Ya tratamos estos versículos, del versículo 12 vamos a leer al 21, pero tratamos ya los versículos anteriores, del 12 al 16. En la última vez que pudimos exponer la carta de Pablo a los Filipenses. Y el día de hoy nos compete del 17 al 21, pero quiero que leamos esto para poder tener el contexto una vez más de lo que ya vimos, de lo que ya tratamos. Y bueno, pues vamos a hacerlo de esta manera. Dice de la siguiente forma: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Desde aquí vamos a estar viendo al final. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Incline su rostro, mis hermanos, y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, porque nos permites estar aquí, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias, amado Dios, por tu iglesia. Ahora en este tiempo disponemos nuestro corazón a escuchar tu palabra. Hemos adorado, hemos exaltado tu nombre a través de estos cantos. Venimos a este lugar a seguir adorando, a seguir exaltando, porque nuestra vida te ha venido adorando de una semana de trabajo, de una semana en algunos momentos en familia. Nuestra vida te ha seguido adorando y venimos a este lugar sí a adorarte, pero no como un tiempo especial en la semana que apartamos solamente como un momento más, no, Señor, sino que venimos, si apartamos un tiempo, si apartamos un tiempo para estar juntos como iglesia, pero para seguirte adorando y exaltando.
Y ahora en la exposición de tu palabra te pedimos que tu Espíritu Santo nos haga entender lo que cada uno de nosotros necesitamos entender en tu palabra, que nos haga mirar lo que a cada uno corresponde y que vivamos conforme a tu palabra, amado Dios. Te lo pedimos, te lo rogamos con todo nuestro ser. Guíanos y transfórmanos cada vez más a tu imagen. Nos reconocemos faltos. Yo mismo, Padre, aquí parado me reconozco falto, que sin ti no podemos, Señor. Y que las palabras que salgan de mi boca, ayúdame que sean, Señor, tu palabra nada más. Y que hable a nuestra vida, Señor. Y que lo llevemos por obra. Y no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Y bueno, vimos la parte del versículo 12 al versículo 16, en esta parte donde Pablo expresa y externa todo esto de proseguir a la meta, de avanzar, de no mirar aquellas cosas que estuvieron en el pasado, y que Pablo al referirse en esta palabra de proseguir, no simplemente era seguir y ya, sino la palabra proseguir vimos en su significado que es seguir haciendo lo que ya se venía haciendo y aún seguir avanzando en ese sentido. Seguir avanzando, seguir adelante y no solamente pues ahí de vez en cuando yo me acuerdo, cuando yo pues de repente tengo tiempo, tengo chance. No, sino ese proseguir es una vida constante del creyente, del cristiano, de avanzar, de seguir adelante con lo que se venía haciendo. Como ahorita acabamos de orar, seguimos adorando, ¿no? Sí venimos a adorar, pero no en el concepto que muchos dicen, vamos a la iglesia a adorar, como si fuera algo separado de la vida del creyente, como si fuera algo de, bueno, pues ya trabajamos, ya estuvimos como familia un tiempo, pues toca en este tiempo de 2 horas que estamos en el culto adorar a Dios. No, nuestra vida sigue adorando a Dios porque ya venimos adorándolo. En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de andar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de dirigirnos a nuestra familia, en el trabajo, en nuestros tiempos con Dios exclusivos para eso, de nuestro devocional personal, de nuestro devocional familiar. En todo eso seguimos adorando a Dios. Nuestra vida, la vida del creyente es una vida de adoración. Entonces, de la misma forma, Pablo, en esto que vimos, dice, prosigo, yo sigo adelante y no pretendo ya verlo alcanzado, pero una cosa hago, dejo lo que está atrás y me extiendo a lo que está adelante. Vimos esto y hablamos de esto y bueno, lo que ahora nos toca, Pablo empieza diciendo, hermanos, le habla a la iglesia. Pablo, después de mencionar todo esto, de decir ya llevamos un tiempo con este capítulo, pero es uno de los más, bueno, la Biblia en sí es hermosa, ¿no? Pero es uno de los capítulos que tiene un contenido extraordinario, un contenido maravilloso de ese creyente, de ese cristiano que debemos ser, de seguir avanzando, de seguir extendiéndonos para ver si logramos alcanzar aquello por lo que fuimos alcanzados por Cristo. También tratamos esto, que no es de que dependa de nosotros la salvación, no, ya fuimos alcanzados por Cristo, pero el ser humano tiene responsabilidad de hacer para lo que Cristo ya nos alcanzó. Lo que dice Pablo a los Efesios, no es por obras para que nadie se gloríe, no es que tú tengas que hacer algo para alcanzar la salvación, no, ya Dios la alcanzó por ti a través de Cristo Jesús, ya está, es tuya, la tienes, pero el creyente no es salvo por obras, pero las obras son para los salvos, y es a lo que se refiere Pablo en esto. Entonces, hablando de esto, Pablo llega ahora mencionando con este cariño que Pablo tiene hacia las iglesias, con este amor que Pablo tiene hacia la iglesia, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El ser humano es imitador por naturaleza, sea bueno o sea malo. La realidad es que sea bueno o sea malo, el ser humano es imitador. Suele imitar. Los niños suelen imitar a los padres.
Cuando los niños llegan a hacer algo, llegan a tener alguna actitud, llegan no sé, vemos niños diciendo groserías a su corta edad. Bueno, es que imitan lo que ven de sus padres. Actitudes, algunas cosas, es porque lo ven de sus padres. Desde pequeños es la tendencia del ser humano y aún en adultos. Los hijos ante los padres en la adolescencia más marcadamente es regularmente cuando se es niño, pues como lo acabamos de ejemplificar, el niño imita al padre, pero en la adolescencia llega un punto más marcadamente en esta etapa de la vida donde, hijo, no mientas, ¿no? Se busca educar al hijo, se busca decirle las cosas que debe de hacer. Hijo, no mientas. Pero el adolescente ya se da cuenta y dice, pues, ¿cómo me pides que no mientas si tú mientes? Y regularmente el mensaje del padre es, pues sí, pero yo soy tu padre. No, o sea, es que por más que tú seas mi padre, por más que el padre sepa que es el padre y tiene la autoridad de padre, la autoridad no se gana simplemente por un rango. La autoridad se gana por el ejemplo. Cristo Jesús fue ejemplo de esto. El que quiera ser mayor será vuestro servidor, y no con el sentido de querer ser mayor. Cristo Jesús no decía esto con un sentido de, ¿quieres llegar a ser mayor como un rango al cual la gente debe de respetarte? Bueno, tienes que ser servidor. Sí, fue lo que dijo, pero no en ese sentido, con la mente en ese objetivo de yo quiero ser mayor y para hacerlo tengo que servir. Y sí, me va a costar trabajo, tengo que servir, pero voy a llegar a ese nivel de mayor para que me respeten. No, ese no era el sentido. No era el sentido que Cristo Jesús le daba. Pero entonces ante esta situación de ejemplo a los hijos, sucede en casa. Papá, ¿cómo tú esperas que yo haga algo que tú no haces? Porque soy tu padre. Bueno, habrá hijos que respeten esa parte, pero no es el ejemplo que Dios quiere. Y esto es en todos lados. Entonces Pablo no era de este tipo al hablar y al decir, sean imitadores de mí, no era como este ejemplo que se daba. No esperaba él, sean imitadores de mí en predicación y yo no predico. Sean imitadores de mí en servicio y yo no sirvo. Sean imitadores de mí en amor y yo no amo. No, ese no era Pablo. Y Pablo al decir y al expresar esto, no era arrogante ni contradictorio con lo que decía. Para muchos han pensado y han dicho, pues es arrogante que alguien venga y te diga, imítame a mí. Pero sin duda Pablo no lo hacía con un sentido de arrogancia o de contradicción, como lo acabamos de decir. Que él no fuera y que él no viviera lo que estaba diciendo. Si hubiera sido así, que Pablo hubiese mencionado este tipo de cosas por arrogante, Pablo no hubiese dicho el ejemplo que ya tratamos en el capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno como superiores a ustedes mismos. Pablo exhortaba, ya vimos en el capítulo 2, a los creyentes a no sentirse más allá de lo que creían ser, que por conocimiento, que por lo que fuera. No, antes bien considera a ese hermano superior a ti mismo. Si Pablo hubiese sido arrogante en ese mismo instante, él de entrada no hubiera dicho esto. Si imítenme a mí imítenme a mí, porque yo imito a Cristo, como lo dijo a los corintios, y Pablo lo hubiera hecho con un sentido arrogante, no hubiera dicho eso. No, al contrario, está bien que te consideres mayor a ellos porque lo eres, porque conoces más, porque eres más maduro. No. Y por si fuera poco, si Pablo hubiese sido arrogante en ese sentido al mencionar esto, hubiera dicho, haya pues en vosotros ese sentir que hay en mí, que yo pues conozco, pero pues le doy su lugar a los hermanos que lo merecen, ¿no? No es ese Pablo arrogante que se acerca de esa forma y dice eso. No, de ninguna manera él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo voy a poder ser ejemplo? ¿Cómo voy a poder acercar a mis hermanos y a decirles sean imitadores de mí si yo no doy ejemplo de Cristo? Si no, por sobre todas las cosas pongo el ejemplo de Cristo en todo esto. Pablo lo hizo en el capítulo 2, como ya lo vimos.
Pablo, otra de las cosas donde podemos mirar que no lo dice ni lo menciona como arrogancia. Pablo, palabras antes había dicho: no espero yo haberlo ya alcanzado. Una persona arrogante hubiera sido lo contrario que él mismo mostró, que él mismo dijo, no por arrogante, sino para dar un ejemplo de humildad. Cuando dice: si por alguna razón, si de algún modo tal vez lo que hacemos, nuestros títulos, nuestros currículos tuvieran una oportunidad para impresionar a Dios, yo soy el primero. Yo soy el primero. Pero alguien arrogante hubiera dicho eso. Alguien arrogante: sí, yo antes era perseguidor de la iglesia, pero ahora conozco mucha teología. Pero ahora he fundado tantas iglesias. Pero ahora he hecho esto, he hecho el otro. Pero no. Pablo dice: si llegase a ver algo, pero aún eso es basura. Aún eso no cuenta y yo no pretendo haberlo alcanzado. Alguien arrogante no dice eso. Entonces, ¿qué es lo que Pablo pretende hacer cuando él menciona esta parte? Pablo se consideraba como el más pequeño aún de los apóstoles, y él decía: no soy digno de estar dentro de los apóstoles de Cristo Jesús, porque fui perseguidor de la iglesia. Pablo también se consideraba como el primero de los pecadores. No, Pablo no estaba siendo arrogante en este sentido. Pablo, de hecho, había dicho en otra carta, en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, cuando Pablo dice esto, ¿qué significa el que Pablo pueda acercarse y pueda decir: hermanos, sean imitadores de mí? Como punto número 1, es la abnegación en contraste con la autosatisfacción. La negación de sí mismo para no satisfacer sus deseos propios. Eso es lo que muestra de entrada la abnegación en contraste con la autosatisfacción. La abnegación en ese sentido es esa parte de la abnegación es esa parte de decir: yo me niego a mí mismo, yo no soy más que ellos, no soy más en esto que otros. Todos somos iguales, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. En comparación y en contraste con la autosatisfacción: yo soy el mejor, nadie me alcanza, yo conozco tanto, yo conozco más que ustedes. ¿Ustedes saben de lo que estoy hablando? No, bueno, luego lo entenderán, estudien para que lo entiendan. Es el contraste. Cuando Pablo dice eso, cuando dice sed imitadores de mí, él no está diciendo, no se está refiriendo a esa parte. Pablo se está refiriendo a lo contrario, a la negación de sí mismo para no satisfacer sus deseos propios. En otro punto, la humilde confianza cristocéntrica en lugar de la arrogante presunción. Lo mismo, Pablo confiaba en Cristo. Pablo sabía que lo que él había alcanzado no dependía de él, que lo que él había conocido, que lo que él había vivido no era por especial, no era porque él fuera alguien diferente a los demás y que porque fuera más que otros, que porque fuera alguien escogido especialmente a diferencia de otros. Dios me escogió a mí y a ti no. Esa arrogancia, presunción de decir: pues no es que sea presuncioso, pero pues la verdad es que sí me lo merezco, ¿no? No, él sabía que sus victorias, que su conocimiento venía de Cristo Jesús, y lo reconoce constantemente en sus cartas. Pablo, el decir esto, imítenme a mí, incluye eso y no esa presunción que al igual que de esa autosatisfacción personal egocéntrica, él no se atrevía a decir eso: ustedes están como por debajo de mí porque yo conozco más. Luego luego te lo daré a conocer, porque no estás al nivel de que puedas entender lo que yo te estoy diciendo. No, Pablo no era ese. Él sabía que su competencia venía de Cristo Jesús, dice Pablo. La espiritualidad, cuando Pablo menciona esto, imítenme a mí, también tenía que ver con la espiritualidad en contraste con la sensualidad. Andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice Pablo a los Gálatas. También cuando Pablo menciona sed imitadores de mí, tenía que ver con eso. Tenía que ver con esa parte de la espiritualidad en contraste de lo que la carne es.
No, él al decir sed imitadores de mí, incluía esa parte de la espiritualidad que lo llevaba a obedecer a Cristo, y que ahora en el ser humano podía compartirlo con la iglesia y poder decir: ustedes deben de ver esto, cómo se debe de vivir, y que no es algo imposible, porque muchas veces en la actualidad y en ese entonces, bueno, es que pues probablemente Cristo Jesús era posible vivirlo porque Él es Dios. Pero Dios da el ejemplo en seres humanos para que los seres humanos vean que es posible vivir en Cristo Jesús. Para que los seres humanos no tengan el pretexto de decir: pues no, es que pues Él es Dios. Sí, aunque es cierto, Él también fue tentado en todo, pero sin pecado. Él vivió las tentaciones que nosotros vivimos. Y es nuestro mayor ejemplo, no Pablo en ese sentido. No así como de, bueno, pues no puedo ser como Cristo, pero sí puedo ser como Pablo por lo que Cristo hizo en Pablo. No, nuestro ejemplo es Cristo. Por eso Pablo dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es posible ser imitadores de Cristo, y por eso Pablo nos lo dice en ese sentido. No lo dice: sean imitadores de mí porque pues yo soy muy bueno y yo lo he logrado. No, sed imitadores porque es posible ser imitadores de Cristo como seres humanos, a pesar de nuestro pecado, a pesar de este cuerpo. En pocas palabras, Pablo dice esto con esa inclinación por las cosas celestiales en oposición a la mundanalidad. Cuando Pablo dice: imítenme a mí, es porque esto incluía el imitarle, ser como Cristo, no como Él. O sea, el ser como Cristo, en ese contraste de imítenme a mí, es sean como Cristo. Sean como Cristo. Cristo es la base, Cristo es la fuente, Cristo es lo que te va a hacer ser, lo que Él te va a provocar obedecer cuando le amas. La imitación de Pablo también incluía lo que él había dicho de sí mismo: no lo he alcanzado ya, yo soy pecador. Porque es el reconocimiento aún en la imitación que Pablo dice: imítenme a mí, es en eso, en el reconocer que somos pecadores, en el reconocer que hemos fallado, en el reconocer que necesitamos de Cristo Jesús en nuestra vida. También eso incluía el imitar a Pablo. Cuando Pablo dice: imítenme a mí, incluía también esa parte. Imítenme a mí porque yo reconozco cuando fallo, porque yo reconozco cuando falto, porque yo reconozco cuando me equivoco, y porque yo reconozco eso puedo venir a Cristo y reconciliarme con Él. También eso incluía la imitación de Pablo. Los filipenses estaban rodeados por la inmoralidad, tanto de los paganos como de los cristianos nominales. Los filipenses necesitaban un ejemplo real y palpable de su devoción cristiana. Por eso Pablo ha mencionado ya todo esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Miren a Epafrodito, miren a Timoteo, miren todos estos ejemplos que han tenido el sentir de Cristo. Mírenme a mí, que hemos tenido el ejemplo de sentir lo que había en Cristo, no estimando el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, los filipenses, en este contexto en el que estaban, en su pecado, el ser humano y el enemigo se encargaba de hacer pensar que jamás se podía lograr eso. Pero al ver lo que Dios hace en la vida de otros, eso le demuestra que para Dios no hay nada imposible de hacer. Lo que para muchos pensaban es que yo no puedo lograrlo. ¿Cómo voy a lograrlo? Bueno, con Cristo es posible, porque yo estaba en el mismo lugar, porque yo estaba en la misma situación que tú, porque es que yo no puedo lograr avanzar en mi vida cristiana. No, sí puedes, porque Dios lo hizo en mí. Tú puedes hacerlo, no es algo imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Era lo que Pablo quería ir transmitiendo a los filipenses con todos estos ejemplos, y por sobre todo el de Cristo Jesús. Porque lo que es impresionante en este versículo dice: hermanos, sed imitadores de mí. Pero sigue diciendo: y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, Pablo no estaba siendo egocéntrico también por esta situación. Pablo dice: sean imitadores de mí, así como todos, de todos nosotros. Somos varios los que Dios ha hecho la obra. Somos varios los que hemos predicado esa parte de Dios, de lo que Dios está haciendo en nosotros,
Pablo es impresionante que no pensaba solamente en sí mismo, sino en sí mismo junto con otros que también estaban viviendo lo que Cristo estaba haciendo en sus vidas y que era compartido a la iglesia para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento y edificación de la iglesia. Ya lo había dicho Pablo antes en el capítulo 2 y que ya lo hablamos sobre Timoteo, sobre Epafrodito. En el versículo 17 Pablo dice: y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros, incluyendo a estos hermanos, no solamente él. Pablo les dice: mira, pueblo cristiano, mira, iglesia a los Filipos, no eres el único, no estás solo. Y es lo que nos dice Pablo a través de esta palabra el día de hoy: hermanos, no estás solo. ¿Crees que no puedes? ¿Crees que la carga pesada del pecado en tu vida, crees que no es posible? ¿Crees que no hay algo que a ti te pueda hacer leer la palabra de Dios, orar, vivir una vida cristiana correcta? No, pero por supuesto que lo hay. Y es eso lo que Pablo está transmitiendo y lo que está diciendo: no estás solo, cristiano, no estás solo, creyente, no estás solo para obedecer, sino también en tus aflicciones, en tus tribulaciones y en tus dudas, no estás solo, no estás solo. Dios está contigo, Cristo ha hecho la obra en ti y mira cómo la ha hecho en los demás, mira cómo la ha hecho en mí. Adelante, no te desanimes, levántate, sigue adelante. Tú puedes hacerlo, porque la base es Cristo. Por eso el escritor a los Hebreos, en Hebreos 11 tenemos una lista de los llamados héroes de la fe, que si bien no habrían podido ser héroes de la fe sin Dios, no fue por algo que ellos hicieron y provocaron en sí mismos, sino por lo que Dios hizo en ellos. Por eso algunos no están muy de acuerdo en llamarles héroes de la fe, pero sin duda fueron personas de fe que transmiten esa fe, que contagian esa fe por lo que Dios hizo en ellos. Toda la gloria es para Dios. Y siendo de esta forma, en ese listado de personas, Moisés, Enoc, Sansón, etcétera, etcétera, en ese listado no viene alguien muy importante, porque la preeminencia se la lleva toda, porque es el más importante de todos, porque no hay nadie como él y porque de él provienen todas las cosas. Y el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 1 y 2 dice esto: por tanto nosotros también, hermanos, no están solos. No están solos, mis hermanos, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Todo este listado de personas de fe que se ha dado son testigos de que tú puedes, creyente, de que tú puedes, cristiano, de que no puedes seguir en el mismo lugar, de que necesitas avanzar, de que necesitas dejar atrás y extenderte a lo que está delante. Toda esta nube de testigos las tenemos. Por lo tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Lo que el escritor a los Hebreos está diciendo es lo mismo que Pablo estaba diciendo y decía: no es que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago: dejo atrás y me extiendo a lo que está delante. Es lo que está diciendo: tenemos tan grande nube de testigos, y es lo que Pablo está diciendo: imítenme a mí, porque todos nosotros, Epafrodito, Timoteo, somos también esos testigos, como esos antiguos de gran fe que Dios les dio esa fe para salir adelante y que pudieron decir: a mí no me importa, yo no quiero como Moisés, yo no quiero las riquezas de los egipcios, prefiero los vituperios de Cristo. Y Pablo dice eso, y el escritor a los Hebreos también lo dice: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, deja atrás lo que está atrás y extiéndete a lo que está delante, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No sabemos si el autor a los Hebreos fue Pablo, pero tiene muchas similitudes, por eso sugieren que probablemente fue Pablo. Pero no solo eso, aun si hubiese sido alguien más diferente el escritor, es que la vida cristiana es lo mismo. Y Pablo compara esta parte con esa carrera de llegar a la meta para poder lograrlo y extenderse a esa meta y extender a lo que está ahí. Es lo que está diciendo aquí el autor a los Hebreos también: corramos con paciencia esa carrera que tenemos por delante,
puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, tenemos modelos firmes en la fe, mis hermanos, desde la Biblia hasta ejemplos de creyentes, mis hermanos, sin duda los tenemos, por gracia de Dios. Y necesitamos, esa es la otra parte, porque Dios es nuestro ejemplo a través de Cristo Jesús, que es nuestro ejemplo, que vivió también y experimentó lo que cada uno de nosotros hemos experimentado. Sí, Él es Dios, pero Él también fue tentado, dice la palabra de Dios. Él también enfermó, Él también padeció, Él también sufrió la pérdida, Él también, es decir, no hay absolutamente nada que esa justificación de decir es que Cristo Jesús pues es Dios, por eso aguantó. No. Cristo Jesús era 100% Dios, pero era también 100% hombre, donde padeció todas estas cosas, pero sin pecado. Y por esa obra que él hizo en la cruz del Calvario, no solamente nos fue imputada su justicia, la justicia de Cristo, no solamente nos dio la salvación, sino que también nos fue dada su vida. Y cuando somos salvos, la vida de Cristo Jesús perfecta pasa a ser nuestra vida. Por eso ahora podemos obedecerle. Por eso ahora podemos venir a Él. Por eso ahora podemos reconocer nuestras faltas y venir a Él en arrepentimiento y fe, para pedir perdón, y por eso ahora podemos obedecer. Es la obra que Cristo Jesús hizo en nosotros. Entonces, no solamente es para mirar los ejemplos, sino para que nosotros seamos modelo también y seamos ejemplo. Nosotros tenemos que hacer eso, y es un imperativo, no es una sugerencia. Pablo les dice: hermanos, sean imitadores de mí. Sed imitadores de mí. A los corintios: sed imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Y sean imitadores como esta gran nube de testigos que también tienen, como Timoteo, como Epafrodito, como esos antiguos. Es un imperativo, es una ordenanza de parte de Dios, imitar a aquellos que imitan a Cristo. Y aquellos que imitan a Cristo, si lo imitan realmente, deben ser ejemplo. Porque si dicen imitar a Cristo pero no son ejemplo, no están imitando a Cristo y no son buenos para imitar. Siempre se deja un ejemplo, siempre, sea bueno o sea malo. Aquí la pregunta es: ¿cuál es el ejemplo que estamos dejando? Cada uno de nosotros preguntémonos eso, mis hermanos. ¿Cuál es el ejemplo que estamos dejando? Siempre se deja un ejemplo. La pregunta aquí no es si dejamos un ejemplo o no. Sí, siempre se deja, queramos o no hacerlo. La pregunta es: ¿cuál es el ejemplo que estamos dejando? A nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa, a las esposas a sus esposos, a nuestros hermanos en la fe. ¿Qué ejemplo estamos dejando? Versículo 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Al inicio del capítulo, Pablo exhorta fuertemente y les dice: guardaos de los perros, guardaos de los falsos maestros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, guardaos de la falsa circuncisión, de los que se dicen ser judíos y no lo son, de los que quieren regresar a esas cosas de la ley, que si fuera importante, yo sería de los primeros ahí en esa lista de justificados. Si esa fuera la forma de ser justificado delante de Dios, yo sería el primero porque yo era riguroso de la ley. Pero no, eso no es así, como ya lo vimos. Entonces, Pablo los exhorta fuertemente en cuanto a esto. Pero algo impresionante, vamos a tratar dos puntos de probablemente a quién se refería Pablo. Y aunque tal vez solamente se refería en esta parte a un grupo de personas que ahorita lo vamos a ver, no podemos ignorar a otras personas que también son enemigos de la cruz de Cristo. Aquellos que son inconversos son enemigos de la cruz de Cristo.
Claro que sí, nosotros éramos enemigos de la cruz de Cristo. Pero ¿a qué otro grupo Pablo probablemente se refería aquí al mencionar esto? Pero vamos a tratar a los dos grupos porque hay algo importante que decir. Pero lo primero que me gustaría decir es esta parte. Ustedes pueden mirar el corazón de Pablo, mis hermanos. De verdad usted puede mirar el corazón que Pablo expresa. Imítenme a mí, porque imito a Cristo, porque era el corazón de Cristo. Porque allá andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, ¿cuánto nos carga el mirar la maldad? ¿Cuánto nos carga el ver el pecado que hay en el mundo? ¿A qué grado? Porque sin duda de alguna forma nos carga. Tal vez el pensar, híjole, pues otra vez está ya muy mal el mundo, sí, pero nos carga un grado de Pablo de llorar, o sea, de decir, es que la gente necesita de Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo, de aquel que se entregó su vida por el pecado, por pagar el pecado de gente pecadora que no merecían el amor de Dios. O nos hemos hecho y nos hemos acostumbrado ya a la maldad. Pues ya es el mundo en el que vivimos, ya un muerto aquí, un muerto allá, uno más o uno menos. Ya la maldad ya está muy elevada, está en un nivel muy alto. Ya en realidad ya pues es lo que toca vivir, ¿no? Dios nos guarde. Hemos livianizado la maldad ya. O de verdad miramos la maldad y decimos, Dios, ven pronto, pero también ayúdame a predicar tu palabra. Aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, así como yo fui enemigo de tu cruz, ayuda a que esas personas vengan ahora a tu cruz, a ese sacrificio de perdón de pecados. Pablo sentía esto tan profundo en su corazón que lloraba y decía, lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Le pesaba la maldad, le pesaba el pecado, y no con ese sentido de me pesa el pecado, pues ya quémalos Dios, sino con un sentido de amor, de poder predicar y llegar a ellos. Tenemos ese corazón. Tenemos ese corazón, mis hermanos. Antes de venir a Cristo, nosotros éramos enemigos de su cruz también. Y ahora en Cristo no nos podemos considerar de la élite, sin pensar ni recordar de dónde nos sacó Cristo. Y no nos podemos considerar de esa élite de, bueno, éramos enemigos, pero pues ya no. Así que, bueno, pues esos enemigos de la cruz que los consuma el infierno. Bueno, es su castigo, sí, claro que sí. Bueno, lo que la Biblia nos enseña es que el juicio eterno, si ellos mueren sin Cristo, han de ir al infierno, sí. Y hay que compartir que esas personas, su destino es ese. Pero no con un sentido de yo soy de la élite y yo ya no. No, te aseguro que si pensamos de esa forma, sí también formamos parte de ese grupo, que padeceremos en el infierno. Entonces Pablo tenía eso, le dolía el pecado de la gente, le dolía el pecado, lloraba ante las personas que se burlaban de la cruz de Cristo. En las redes sociales ustedes se han encontrado comentarios de este tipo.
Comentarios donde algún creyente en alguna cuestión de, no sé, no se me viene ahorita a la mente algo, pero llega a comentar a alguien y decir, es que Cristo es la solución a todo este pecado del mundo. Cristo es la solución y Él puede perdonarte. Y un sinfín de entrada las reacciones de risa y comentarios, vete con tu Cristo, Cristo está muerto. Vete con tu Cristo a otro lado, si a ti no te gusta, ¿qué haces aquí? ¿Para qué comentas? ¿Para qué ves la publicación? Si tu Cristo está vivo, pues ¿por qué está pasando todo esto? Vete con tu Cristo, Cristo murió y es solamente una historia de ficción. ¿Te duele leer estos comentarios hacia tu Dios? ¿Te duele leer estas agresiones contra el Dios al que tú crees y que te salvó? ¿Y cuál es tu reacción ante esas personas? Porque puede ser de enojo y en ese sentido, como lo decíamos, que se pudran al infierno. No, mis hermanos, nos duele, sí, y tienen un destino, sí. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos por eso? ¿Recordamos de dónde nos sacó Dios? ¿Recordamos de dónde fuimos rescatados también, que nosotros estábamos igual o posiblemente peor que ellos? Por eso constantemente estamos recordando, necesitamos predicarnos el Evangelio, aún por esto, porque no soy de una élite especial. Sí, somos salvos por Cristo, gloria a Dios, y tenemos la herencia de la vida eterna, sí, pero necesitamos compartirla, de lo que Dios ha hecho en nosotros y de dónde nos sacó, y si nos sacó a nosotros de ahí, lo puede hacer con ellos también. Tenemos ese corazón de Pablo. Primera Timoteo, Pablo le decía a Timoteo en 1:16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Pablo recuerda de dónde fue sacado. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, a los Corintios dice, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Cristo. Pablo reconoce de dónde fue sacado, pero dice, para que Jesucristo, en Timoteo dice, mostrase en mí toda su clemencia. Es que, mi hermano, si estás aquí, si estoy aquí, es por su misericordia. Si estás aquí, si estoy aquí, es por su amor, por su misericordia, por su clemencia. Y dice, para ejemplo de los que habrían de creer. Esto hacía a Pablo a llorar. Como fui yo enemigo de la cruz. Seguramente Pablo, su mente viajaba y yo maté a muchos. Yo mandé a apedrear a Esteban. Estuve de acuerdo. Y recordaba de dónde fue sacado. Y miraba la maldad de los otros y le causaba dolor en su corazón. Habiendo sido alcanzado por Cristo, el apóstol a su vez ansiaba consumirse por la salvación de otros. Nosotros debemos de ser así. En eso también imitemos a Pablo. Él ansía de consumirse por alcanzar a otros, por compartir lo que Dios hizo en Pablo. Entonces después Pablo de decir, imítenos a nosotros, vean nuestro ejemplo y ustedes sean ejemplo, Pablo ahora muestra la contraparte de lo que exhorta a los filipenses a no ser. Miren a estos, y que el fin de los cuales es perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Este fin es el fruto de sus vidas inicuas y es la paga de su pecado. La perdición no es en un modo alguno de aniquilación del alma, a la que Pablo aquí se refiere, no es eso. La aniquilación del alma o el aniquilacionismo, la doctrina del aniquilacionismo, que van a ir al infierno, se van a extinguir, se va a quemar su alma y van a dejar de sufrir.
Solamente va a ser un sufrimiento pues momentáneo, porque esa alma va a dejar de existir. No, no es lo que la Biblia enseña. Pablo, la otra contraparte que se dice que Pablo se estaba refiriendo aquí, dice que algunos comentaristas piensan que se refiere a los que decían ser cristianos y no lo eran. Vivían completamente diferente a lo que ellos decían ser. Y por el contexto en lo que Pablo está diciendo esto y a quién se lo dice, es por eso que piensan que era de esta forma. Es por eso que piensan que Pablo se refería a aquellos, no a los perdidos, que estaban muertos en sus delitos y pecados y que también eran enemigos de la cruz, sino aquellos que estaban dentro de la iglesia, pero que también eran enemigos de la cruz porque vivían no conforme a lo que decían ser. Y por esa razón Pablo es necesario, piensan esto los comentaristas, que por esa razón Pablo es necesario que dicen: imítenme a mí, imiten a Epafrodito, imiten a Timoteo, imiten a otros que viven como Cristo. Porque hay quienes dicen ser cristianos y viven conforme a diferente de lo que no son. Por eso imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Y el fin de ellos es perdición y no es una aniquilación de su alma, no. Mateo, la palabra de Dios no enseña eso. Mateo 25:46, se irán estos al castigo, no temporal, no solamente hasta que su alma se consuma. Irán estos al castigo eterno, al fuego eterno que no se apaga jamás, y los justos a la vida eterna. Segunda de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de temporal perdición hasta que su alma se extinga. No, la aniquilación del alma no es lo que enseña la Biblia. Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, eternamente, no temporalmente. Y Pablo, llorando, con dolor en su corazón, menciona el castigo de ellos, no como juicio de no amor hacia ellos, como lo acabamos de mencionar, sino como este contraste de Filipenses. Ustedes tienen que vivir a la altura de lo que Cristo es, a la altura de su llamado, a la altura de su ciudadanía, que es lo que vamos a ver. Ustedes tienen que vivir de esta manera, Filipenses. No pueden hacerlo de otra forma, no pueden hacerlo de otra manera. Porque aquellos que dicen ser cristianos, pero viven totalmente diferente a lo que realmente dicen ser, cuyo Dios es el vientre, se refiere a esa satisfacción de sus deseos, de la perversión de sus corazones. Ellos dicen ser cristianos, pero su Dios es el vientre, no es el Dios de los cielos, no es el Dios que los lleva a la obediencia, no es el Dios que los lleva a arrepentirse de sus pecados si están haciendo mal, al reconocimiento de sus faltas. No, su Dios es el vientre, refiriéndose literalmente al estómago, a lo gástrico, a ese sentido, porque lo que ellos quieren es simplemente satisfacer sus apetitos carnales, su pecado. Su Dios es el vientre, no es el Dios de ellos. Por esa razón también los comentaristas piensan a que aquí Pablo se refiere a los que decían ser cristianos y no lo eran, y daban un ejemplo totalmente contrario a eso, porque les dicen: no, es que él no es su Dios. De los incrédulos, sí, su Dios es el pecado, su Dios son las riquezas, su Dios es sus deleites carnales. Pero de ellos que dicen ser cristianos, no los imiten a ellos, Filipenses, porque su Dios es el vientre, su Dios es su satisfacción carnal, su satisfacción de sus pecados, no es la satisfacción de Dios, cuya gloria es su vergüenza. Aquí es interesante como dice Pablo esto: cuya gloria es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Cuando Pablo dice aquí, menciona cuya gloria es su vergüenza, en este ejemplo, esa gloria que del pecador es, ¿cuál es la gloria del pecador? Su pecado. Para ellos el verse bien, para ellos el que les vean con conocimiento, su egocentrismo, su orgullo, alimentar sus deseos carnales.
alimentar sus deseos pecaminosos. Esa es su gloria de ellos. Esa es su gloria de ellos. Y dice Pablo, su gloria es su vergüenza, porque tarde que temprano, eso que ellos consideraban como su gloria, su satisfacción personal, su satisfacción de sus deseos pecaminosos, va a ser su vergüenza. Llegará el momento en el que se pararán frente a Cristo y dirán: Señor, Señor, no predicamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no servimos, no estábamos presentes, Señor. De hecho, la connotación de decir 2 veces Señor, Señor significaba intimidad. Abraham, Abraham, Samuel, Samuel. Significaba cierta intimidad con el Señor, con Dios. Y lo que están diciendo estas personas es: Señor, Señor, pues éramos tus íntimos. Señor, Señor, estuvimos ahí, te servimos. En ese día les diré: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Nunca te conocí. Dijiste servirme, dijiste amarme, dijiste estar, dijiste creer, dijiste dedicar tu vida a Cristo, pero ¿quién eres tú? No te conocí y te dejé de conocer, no te conocí, pues la regaste y perdiste lo que tenías. No, nunca fuiste mío. ¿Cuál intimidad? ¿De qué estás hablando? ¿Cuál Señor, Señor? Si yo no sé quién eres tú. Pero Señor, pues leía la Biblia. Pero Señor, escuchaba música cristiana. Pero Señor, de vez en cuando mentía, pero pues eran mentiras blancas. De vez en cuando satisfacía lo que yo quería, pero Señor, pues satisface más lo tuyo yendo a los cultos temprano. No sé quién eres tú. A esto se refiere Pablo. A esto se está refiriendo Pablo aquí, cuya gloria es su vergüenza. Y de hecho Pablo en Romanos 6:21 dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Lo contrario. Esta es la vida del creyente. Esta es la vida de lo que Pablo está diciendo, lo contrario a lo que les está diciendo a los filipenses de estas personas que decían estar pero no eran. Les dice: su gloria va a ser su vergüenza. Y en Romanos dice lo contrario, lo que es el creyente. 6:21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Ahora el creyente, su vergüenza anterior es su gloria. Para el no creyente su gloria va a ser su vergüenza. Pero para el creyente, su vergüenza ahora es su gloria. No por obras, no ganaron esa gloria porque ahora ellos son buenos, no, sino por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Y que ahora que por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, ahora ellos pueden obedecer y pueden mirar atrás y pueden decir, como Pablo: soy el menor de los apóstoles porque maté a la iglesia de Cristo, porque apedreé a Esteban, ese siervo de Dios. Asentí en que lo apedrearan. Era la vergüenza de Pablo lo que él había hecho antes. No para estarse dando golpes de pecho, no, porque Dios lo había rescatado de ahí, pero para que en su presente él pudiera decir: de ahí me rescató Dios, y Dios puede rescatar a otros. Imítenme a mí. Y sigue diciendo aquí Pablo a los romanos: porque el fin de ellas es muerte. El fin de esas cosas que para nosotros eran nuestra gloria, ahora en Cristo han pasado a ser nuestra vergüenza. Porque esas cosas, su fin era la muerte. Y por gracia y gloria de Dios, ahora tenemos vida eterna. Versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No, filipenses, les dice Pablo, no hay forma de que el que está en Cristo anhele esta antigua manera de vivir y se entregue a sus deseos, como lo estás viendo en algunos ejemplos.
Como lo estás viendo en algunos ejemplos de que se dicen ser cristianos y viven totalmente contrario a lo que dicen ser no filipenses, no tiene sentido. Pablo ahora les está diciendo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Esto los filipenses lo entendían muy bien. Y cuando iniciamos la carta a los filipenses mencionamos y dimos el contexto de la carta. Filipos era una colonia romana. Filipos era esto, no estaba gobernado por las leyes griegas, sino por las leyes romanas, era una colonia romana. Y al ser esto era como se le conocía incluso como la Roma pequeña, como una Roma chiquita. Porque los ciudadanos de Filipos, mucha gente quería hacer su sueño filipino, americano, lo que ahora lo conocemos ahí, porque pues querían ser ciudadanos de ahí. Al tener los beneficios de Roma, pues tenían muchos beneficios. Entonces, los filipenses entendían esta analogía. Es que su ciudadanía no es esta. Podrán tener una ciudadanía local, mundana, que les podría llevar a tener. Pablo hizo uso de eso. Pablo hizo de su ciudadanía como romano para apelar al César. O sea, en sí mismo no tenía nada de malo en ese sentido. Pero lo que Pablo quería decirles es que su ciudadanía no es este mundo. Su ciudadanía no es este lugar. Ustedes son del cielo. Ustedes pertenecen al cielo. Los deseos carnales, las cosas del mundo no son de ustedes. No tendrían por qué estarlas viviendo. Porque el vivirlas, el decir que somos ciudadanos del cielo, pero el vivir con otra ciudadanía es perdición, es pecado. Y en realidad no tienes la ciudadanía del cielo. Entonces, Pablo les decía eso, no sean como los israelitas que anhelaban regresar al lugar donde fueron sacados, que deseaban regresar a Egipto. ¿Por qué nos sacaste de aquí, Moisés? Allá estábamos mejor, lo cual tampoco era cierto. Allá de menos, pues, no padecíamos esto, no padecían peor, pero ellos deseaban regresar al lugar de pecado. Porque sus ojos estaban puestos en ese lugar de pecado, en sus deseos, en sus anhelos. Pablo les dice a los filipenses, no, ustedes su ciudadanía son los cielos, los beneficios terrenales han de acabarse, han de corromperse. Mira de dónde te sacó Cristo y lo que Él hizo por ti para darte una ciudadanía eterna, donde te espera una salvación que no se corrompe, donde te espera una salvación que no se marchita, donde te espera una salvación que no se ha de acabar, que no se contamina. Es lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. De esta ciudadanía de los cielos, filipenses, esta es tu herencia, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y esta es la herencia que tú tienes, mi hermano, si estás en Cristo. Esta es la herencia que tú tienes si estás en Cristo Jesús. Muchas personas no aman su patria terrenal. Y por más que quieren hacerlo, la nacionalidad, yo soy mexicano. Yo amo mi país. Y cualquier persona en su país probablemente puede decir eso, pero en México alguien podrá ser muy nacionalista, podrá decir yo soy mexicano, pero mirar el gobierno, mirar las cosas terribles que pasan, la delincuencia, desaniman a alguien a hacer de esto. Hasta llegan a decir me da pena ser mexicano. Es triste, pero es lamentable la realidad. Que todas esas cosas desaniman a la persona a mi nacionalidad, mi ciudadanía mexicana. Me da pena decir que soy de México. No, mis hermanos, eso no va a pasar en el cielo. No, mis hermanos, tú no te puedes desanimar, tú no te puedes avergonzar, tú no te puedes decir, pues es que la ciudadanía del cielo pues ya se corrompió, ya
pues ya el gobierno de Dios como que ya hay delincuencia celestial, ¿no? No, mis hermanos, eso no existe. Esa ciudadanía del cielo que te ha sido dada es eterna, es incontaminable, no se contamina, no se marchita. Es viva, es una esperanza viva, reservada para ti en los cielos. Esa es tu herencia, mi hermano. Esa es tu herencia, esa es tu ciudadanía. ¿Cuánto amas tu ciudadanía? Amén, gloria a Dios. La pregunta es, ¿vivimos a la altura de esa ciudadanía? ¿Cuánto amas tu ciudadanía? Pero por supuesto, yo quiero estar en el cielo. Es incontaminada, no se marchita, no se contamina, reservada para mí en los cielos. Pero vivimos, lo que Pablo está tratando, el punto principal de lo que Pablo está tratando aquí es: imítenme a mí, como yo a Cristo, porque Cristo nos ganó una vida eterna, nos ganó una ciudadanía eterna en los cielos que no se corrompe, que no se contamina, que no se marchita. Pero hay unos que no están viviendo conforme a esa ciudadanía, los cuales su destino es el infierno. Es lo que Pablo está diciendo. Por eso la pregunta: ¿cuánto amamos nuestra ciudadanía? Amén, gloria a Dios. ¿Vivimos a la altura de nuestra ciudadanía? Nuestras conductas, nuestra forma de actuar, ¿son compatibles con nuestra ciudadanía? ¿Cómo es que nuestro estilo de vida es este? Y decimos que nuestra ciudadanía es esta. No hace match, no concuerda. ¿Por qué vivimos? ¿Qué nos motiva? ¿Qué anhelamos? Y es que como seres humanos, como creyentes, aún no hemos entendido que este mundo es de paso, que este mundo no es nuestro hogar, que este mundo no es nuestra ciudadanía, que somos, dice Pedro, a quien escribía su primera carta, somos extranjeros, somos peregrinos y extranjeros, y es que no hemos terminado de entender eso, mis hermanos. Y como no somos de este mundo y como estamos de paso, mis hermanos, no podemos adoptar los valores y las actitudes de este mundo porque no nos corresponden, porque no hacen match, porque no van acorde de decir: yo tengo esta ciudadanía de los cielos, pero tengo esta otra también. Eso se podrá hacer aquí en este mundo, pero no en la de los cielos. No, si te casas aquí si te casas con alguien que tiene su ciudadanía en Estados Unidos, la tienes automáticamente. No, en los cielos no es así. En los cielos, si te casaste con alguien que está creyente, que es cristiano, si tus hijos, si eres padres cristianos y tienes hijos, no, tus hijos necesitan la ciudadanía del cielo, no la tienen automáticamente. No somos de este mundo y por lo tanto no podemos adoptar los valores y las actitudes de este mundo porque no hacen match, no nos corresponden. Ya no tenemos nada que ver con este mundo, somos extranjeros y peregrinos. Pero nosotros mismos no lo vemos así. Por eso nos aferramos tanto a este mundo. Por eso el creyente no quiere morir, porque está aferrado tanto a este mundo que la muerte es lo peor que le puede pasar en la vida. Lo peor que le podría pasar en la vida sería la muerte, la enfermedad, la tribulación. Porque como creyentes no hemos... Sí decimos Dios me fortalece, sí decimos Dios nos ayuda, pero no decimos realmente como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es lo mejor que me podría pasar. Porque no hemos terminado de entender que esta no es nuestra ciudadanía.
porque no terminamos de entender que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y concluye Pablo en el versículo 21 diciendo: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta es tu ciudadanía, Filipenses, Iglesia, Filipos, esta es tu ciudadanía. Tu cuerpo ha de ser transformado, tu cuerpo, este cuerpo en el que estás, este cuerpo corrompido en el que vives, no es tu cuerpo final. Pablo no se refiere aquí a lo que los griegos paganos de la época pensaban, que el cuerpo era una prisión del alma. Pablo no se refería a eso. Los griegos paganos de esta época pensaban eso, que el cuerpo era una prisión del alma y tenía que ser liberada en la muerte. El alma iba a ser liberada de este cuerpo de prisión en la muerte. Este cuerpo es lo peor para los griegos, este cuerpo es lo peor que te puede pasar porque tu alma es buena y la muerte solo te va a librar de esta prisión que tú tienes. No, para Pablo no es la creencia del cristianismo. Para Pablo el cuerpo era el templo del Espíritu Santo, es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es ese templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios, y que no sois vuestros, dice la palabra de Dios. Pablo hace referencia a esto al decir el cuerpo de la humillación nuestra. No se refiere a que es una cárcel y que el alma se libera al momento de la muerte y el cuerpo es una cárcel que retiene eso. No se refería a eso. El cuerpo tiene en su justa medida, es el templo del Espíritu Santo. Hay que cuidarlo, hay que administrarlo de lo que Dios nos ha dado. Pero Pablo no se refería a eso cuando dice el cuerpo de la humillación nuestra. Pablo hace referencia a que el cuerpo es ese templo del Espíritu Santo y que es cierto, con la entrada del pecado como tal, nuestro cuerpo está expuesto a maldición, de pecado, de flaquezas, de enfermedad, de sufrimientos, de deformidades, de incapacidades y de muerte. Pero esa promesa infalible e inmutable es que Él va a transformar ese cuerpo. Es que tu ciudadanía te va a llevar a eso. Va a transformar tu cuerpo. Por eso Pablo podía decir con tanta seguridad: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo por mí lo que quisiera es ya estar con Cristo. Pero por amor a ustedes es seguro que yo quede aún con ustedes. Miren nada más el amor de Pablo, que ya hablamos de él en Filipenses 1. Pero Pablo les dice: hermanos, ustedes van a ser transformados en su ciudadanía. Este no es su lugar, este no es su vida. Va a haber pruebas, va a haber tribulación, va a haber circunstancias, sí. Por el pecado, este cuerpo que es templo del Espíritu Santo está sujeta a esa maldición que el pecado causó. Pero es que tú no eres de aquí, hermano. Es que tú tienes que vivir a la altura de tu ciudadanía en esta tierra. A pesar de las circunstancias, a pesar de las luchas, que más adelante Pablo va a decir: yo sé vivir y sé contentarme con lo que tengo. Sé vivir en abundancia, sé vivir en necesidad, sé vivir en situaciones de dificultad, en situaciones de no dificultad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo vamos a ver en el último capítulo. Por eso Pablo podía decir eso, y por eso el ánimo que le da a los filipenses de decirles: el cual va a transformar este cuerpo de la humillación nuestra, al cual estamos sujetos a enfermedad, pero que el mundo no se acaba ahí porque tú no eres de este mundo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Primera de Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Primera a los Corintios 15, 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Esto es lo que va a pasar. Gloria a Dios por ello, por la ciudadanía que tienes, pero vive a la altura de tu ciudadanía. Por eso imítame a mí y no imites a los que dicen ser y viven totalmente en contra. Dicen que su ciudadanía es el cielo, pero no quieren salir de la ciudadanía del mundo. No es compatible. Mi hermano, como conclusión,
me retó demasiado una conclusión que dio el pastor Miguel Núñez y quiero compartirla con ustedes. Quiero compartir ese reto con ustedes, que me retó a mí, y que como iglesia tengamos ese reto ante esto. El pastor decía: hermano, supongo que cada uno de nosotros el día de mañana tuviera la oportunidad de pararse aquí arriba y de decirle a los demás, a la congregación, a la gente, en transmisión, a nuestra familia, cada uno de nosotros hablando y diciendo: sed imitadores de mí. Cada uno, o sea, que anunciáramos ahorita, hermanos, el próximo domingo, cada uno nos vamos a parar aquí, que se nos diera esa oportunidad y nos dirigiéramos a la congregación, cada uno, todos, a nuestra familia, y les dijéramos: imítame a mí. Dice el pastor: ¿qué piensas que le ocurriría a la congregación? ¿Qué piensas en qué se convertiría la congregación? Si cada uno nos paráramos y dijéramos: imítenme a mí. Ok. O tal vez diríamos: no, hermano, no me atrevo a pararme y decir porque no ando bien. Porque la verdad es que ¿con qué cara me voy a parar a decir imítenme a mí? No. ¿Qué le pasaría a la congregación? Yo creo que desaparece. No, pastor, imposible, dice el hermano. Entonces, si tenemos la capacidad de reconocer: no soy capaz de pararme ahí y decir eso, ¿por qué no cambiamos? Porque si no nos gusta lo que vemos de nuestro estilo de vida, ¿por qué no lo cambiamos? Decidamos cambiar, mis hermanos, nuestro estilo de vida a manera de decir como Pablo: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. No que lo haya alcanzado ya, no que sea perfecto, pero una cosa hago: dejo lo que quedó atrás, me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Meditemos en esto, mis hermanos. No lo vamos a hacer, pero meditemos qué sucedería si lo hiciéramos. Y si no nos gusta el resultado de la respuesta que cada uno de nosotros nos hemos dado a nosotros mismos, ¿por qué no cambiamos? Póngase de pie, mis hermanos, y vamos a orar a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, cuánto te necesitamos, Dios. Agrado, Padre Santo, de poder decir o preguntarnos a nosotros mismos si pudiésemos pararnos y decir: imítenme a mí. No, tal vez no nos gustaría, ni siquiera podríamos pensar en el resultado que eso daría. Pero siendo así, Dios, te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a hacer esa misma cosa, proseguir a la meta, dejar todo lo que está atrás, extendernos a lo que está delante y proseguir a ese premio del supremo llamamiento. Ayúdanos a vivir acorde a nuestra ciudadanía que decimos está en los cielos. Te necesitamos, Padre, y te lo rogamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Amén, mis hermanos. Vamos a depositar las ofrendas. Damos avisos, concluimos para tratar un punto importante. Necesitamos escucharles como iglesia, mis hermanos. Y bueno, pues nuestros hermanos van a pasar. Hermanos, hagámoslo con alegría, hagámoslo con gozo, no con tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre en obediencia a nuestro Dios. Inclinen su rostro. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites aquí, Padre, y porque ahora nos permites dar, Señor, de lo que tú nos has dado, Señor, y queremos hacerlo para tu honra, queremos hacerlo para tu gloria, queremos hacerlo en obediencia a ti, Señor, sabiendo, amado Dios, que esto es para la obra, Señor, de tu iglesia, y rogándote, Dios, que tú lo multipliques, Señor, y que tú nos ayudes, Padre, en todo esto. Guíanos, Señor, te necesitamos. Te lo pedimos y te lo rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Nuestros hermanos pueden pasar. En cuanto a avisos, mis hermanos, notificamos, como ya se trató el domingo pasado, y como lo anunciamos, lo hemos estado recordando en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Mis hermanos, con ayuda de Dios, el día de mañana, que es 13, ¿no? 13 de febrero, vamos a dar inicio a este proyecto nuevo que tenemos como iglesia de los grupos pequeños. El grupo pequeño de Cuautitlán, aquí, creo que ya no le llaman Romero Rubio, pero Cuautitlán a secas, va a ser en casa de nuestra hermana Paula a las 7:30. Les esperamos, mis hermanos. El objetivo de los grupos pequeños es juntar a los hogares que están cerca de ese hogar, miembros de la iglesia, invitados. Ese es otro de los objetivos de los grupos pequeños, invitar gente, traer gente a los grupos pequeños para la predicación del evangelio, para que conozcan de Cristo, para predicar el evangelio, para seguir creciendo en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, tratar temas, preguntar en estos lugares. Es posible, hermano, yo tengo esta duda, no entendí esta parte, yo pienso esto, yo opino esto, y todo llevarlo a la palabra de Dios. Entonces, cuestiones prácticas de la vida que como creyentes tenemos, que como cristianos tenemos, y repito, este es un lugar para poder llevar invitados que conozcan de Cristo, que se les predique el evangelio y podamos crecer de igual forma como iglesia. Tiene varios objetivos los grupos pequeños. Aquí en Cuautitlán a secas va a ser en casa de nuestra hermana Paula, 7:30. En Cuautitlán Izcalli va a ser en casa de nuestro hermano Guillermo, de igual el día de mañana a las 7:30. Arrancamos con esto el día de mañana. Mis hermanos, usted puede hacerlo, usted puede acudir. Hermanos, recordemos el compromiso que hicimos. Recordemos el compromiso que hicimos no con nadie, sino con Dios, mis hermanos. Entendemos, hermano, yo llego aquí a las 9, hermanos, esas partes las entendemos, las comprendemos. Trabajo lejos y no alcanzo a llegar. Las entendemos, lo comprendemos. Vamos a ver estructuras, posiblemente a lo mejor no puedo estar, pero tal vez de regreso puedo a lo mejor conectarme. Bueno, podemos conectarte a ti, hermano, que tal vez estás en esta situación, conectarte tal vez de alguna forma en audio. Vamos a explorarlo, vamos a verificarlo, pero hermano, tú puedes hacerlo, tienes el tiempo, terminaste tus labores en tiempo, hermano. Esto es para la iglesia. Como iglesia necesitamos apoyar este proyecto, trabajar en él, como lo hicimos, como lo hablamos y lo tratamos en la junta, mis hermanos. Repito, no puedes estar, hermano, no puedo estar, pero se puede hacer de alguna forma, de alguna manera. Lo exploramos y lo hacemos de esa forma y de esa manera, mis hermanos. Así que vamos a empezar mañana 7:30. Si no saben dónde viven nuestros hermanos, ustedes son de la región, por así llamarlo, de Izcalli, pueden acercarse a mi hermano Guillermo, mi hermana Mercedes. Ustedes son de este lado de Cuautitlán, puede acercarse con mi hermana Paula. Entonces les esperamos, el día de mañana iniciamos
y vamos a empezar a trabajar con este proyecto. Así que vamos a apoyarlo, mis hermanos, y a estar orando. Estemos orando constantemente por eso. Como esta semana va a haber grupos pequeños, el miércoles no vamos a tener tiempo de oración, ¿ok? Ahorita lo vamos a llevar así, cada 15 días, y vamos a sentarnos nuevamente a platicar para checar todo esto. ¿Está bien? Ok, mis hermanos, entonces de igual forma el domingo seguimos con nuestras actividades normales. Nos vemos primero Dios el domingo poco antes de las 12 y vamos a ir avanzando en esto. Les vamos a ir comunicando varias cosas. Vamos a orar, mis hermanos. Yo les pido que concluyendo esta oración permanezcamos 15 minutos más. Hay algo que como iglesia tenemos que revisar, que tratar. Concluiríamos la transmisión y vamos a terminar con una oración. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en esta hora y en este día por la oportunidad que nos das de estar aquí, Dios. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por quienes están aquí el día de hoy, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por nuestro hermano Edgar también, que está una vez más aquí de visita, Señor. Hemos estado orando por su esposa, Abril, amado Dios, de la cual miramos, Señor, y por el testimonio de ellos vemos la fortaleza que tú les has dado, Padre. Síguelo haciendo, amado Dios, y que de igual forma el poder ver aquí a nuestro hermano podamos extenderle ese brazo de ayuda, de amor fraternal, amado Dios, y poder seguir orando por su esposa, que tú le sigas sosteniendo ante esta prueba difícil, amado Dios, que ellos han estado pasando. Nos gozamos y nos alegramos de poder tener a nuestro hermano aquí. Sé con él, Padre, y sígueles fortaleciendo, amado Dios, en sus vidas, Padre. Gracias por una vez más poder ver a nuestra hermana Lilia, a nuestro hermano Rubén, a nuestro hermano Luis, a nuestro hermano Abdiel. Señor, gracias por sus vidas y que nos alegramos de tenerles aquí, Señor. Bendíceles y sé con ellos, Padre. Sigue fortaleciendo sus vidas de igual forma y amado Dios, que tú sigas siendo con nosotros en este tiempo que hemos de tener. Bendice a nuestros hermanos y cuando concluyamos, Padre, que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Y bueno, pues Dios les bendiga a quienes están en transmisión. Nosotros permanecemos un par de minutos aquí.